Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19. Hechos 9, 10 al 19 nos lleva al pasaje tan conocido de todos, donde Pablo es confrontado por el Señor en su camino a Damasco, cuando iba a esta ciudad a perseguir a los cristianos. Y de todos nosotros es conocidísimo este pasaje, se ha predicado multitud de veces acerca de él y se han extraído grandes y profundas enseñanzas. Pero hoy quisiera yo referirme a una parte no tan tratada sobre este pasaje y que tiene que ver con Ananías. Leamos del versículo 9 de este capítulo 9 de Hechos y leamos versículo 10 al 19. Dice la palabra del Señor así: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dije al principio que quería hoy, más que a Saulo, referirme a Ananías. No sé de otra referencia ni pudiera profundizar acerca de quién era este hombre, Ananías, si era un hombre muy conocido en su tiempo, qué familiares tenía, si no lo era. Una cosa sé, que Dios le escogió para que llevara una labor por demás importante, para que fuera y hablara con lo que después conoceríamos, o a quien después conoceríamos como el apóstol Pablo. Y yo quisiera referirme a Ananías en 4 aspectos que por lo menos yo puedo ver un desarrollo no solo lógico, sino profundo y digno de imitar de este fiel siervo del Señor llamado Ananías. El primer aspecto que yo quisiera considerar es que Ananías oyó la voz de Dios. Dice la Escritura en el versículo 10, a quien el Señor le dijo en visión. O sea que Dios le habló a Ananías en visión, y Ananías escuchó la voz de Dios. Dios, hoy como ayer, hermanos, nos habla a nosotros. Él lo hace de diferentes maneras. Dice que a Ananías le dijo en una visión lo que Dios quería hacer, lo que el Señor quería hacer. Dios habla hoy, Dios ha hablado ayer, Dios seguirá hablando.
Y lo hace, vuelvo a decirlo, de diferentes maneras. Usted escucha que en el tiempo que nos toca vivir es muy común escuchar desde los púlpitos y aún abajo de ellos: Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello y Dios me dijo lo otro. Decía un predicador muy elocuente y profundo en la palabra, Damaso Ríos, del pueblo de Favens, Texas, murió ya hace unos 12 o 10 años, estuve en su funeral. Decía: los pastores de hoy y los servidores de hoy que sirven a Dios parece que traen celulares. Ya hoy no dice Dios dice en su palabra, Dios dice esto en tal libro de la Biblia. Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios me habló muy claro. Él decía, parece que traen celular, y yo participo de eso, porque puedo decirle, hermanos, que si no fuera porque mi estima está correctamente fundada en Cristo, me sentiría menos. Porque yo recuerdo, no audiblemente, pero claramente a mi espíritu, Dios me ha hablado a mí en no más de 3 ocasiones a mi espíritu. Muchas veces, escudriñando la palabra, Dios me ha hablado. Cada vez que yo escudriño la palabra, es más, Dios me habla. Pero yo no puedo decir como aquellos: Dios me habló claro esto, hoy Dios me habló claro aquello. Como un día un hombre me dijo a mí: ¿sabes qué? Dios me ha hablado claro esto, Dios me ha hablado claro aquello. Después de que lo escuché un buen tiempo, y que Dios le hablaba con tanta claridad, tanta cosa, dije: Dios te habla a ti con tanta claridad. Y le hice una pregunta: oye, ¿y Dios no te ha hablado con esa claridad para que dejes de darle cachetadas y golpes a tu esposa? Aquel hombre, hermano, se quedó serio, porque no es cierto tanto de lo que se dice que Dios me habló y que Dios me dijo. He comprobado muchas veces cosas que he oído ahora y que al pasar el tiempo me doy cuenta que Dios no las habló y que Dios no las dijo. Pero Dios habla. Y cuando Dios habla, hermanos, y cuando el que escucha la voz de Dios la discierne y la pone por obra, aquellas cosas sí van a suceder. A Ananías el Señor Jesús le habla en una visión. A usted y a mí nos puede hablar a través de su palabra. La mayor parte de las veces Dios nos habla a través de su palabra. Dios puede hablarnos a través de sus profetas. Dios puede hablarnos a través de otras personas. Dios puede hablarnos a través de las circunstancias. Yo estoy seguro que habrá usted pasado por alguna circunstancia, a veces no tan fácil, y al pasar el tiempo usted dice: ahí estaba Dios hablándome. Algo Dios me quería señalar, algo Dios me quería decir. Porque hay una realidad. Dios, hermanos, está interesado en hablarnos a sus hijos. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere tener comunicación con nosotros. Dios quiere manifestar a su vida y a la mía sus planes, sus propósitos, sus pensamientos. Dios habla. Yo le puedo preguntar a usted: ¿acaso en este tiempo de alguna manera Dios está hablando a su vida? ¿Dios está hablando a su corazón? ¿Dios está hablando a su familia? ¿Ha oído usted la voz de Dios? Segundo aspecto: Ananías, cuando oyó la voz de Dios en esa visión, él reconoció que era Dios quien le hablaba. Él reconoció que era el Señor el que le hablaba, porque la respuesta de Ananías al oír esa voz en esa visión, la respuesta fue: heme aquí, Señor. Él supo que era el Señor que le hablaba. Usted y yo, ante la pluralidad también de voces que nos llegan todos los días, imitando la voz del Señor, imitando los propósitos del Señor, no los del enemigo, porque eso los discernimos con más facilidad. Cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, tenemos que reconocer que es Dios el que nos está hablando. Tenemos que ser sabios y sensatos para distinguir la voz de Dios de otras voces. Debemos preguntarnos: ¿es Dios quien me está hablando? Y no ser prontos para creer lo que oímos. Dios no se enoja cuando Él nos habla, si tomamos un tiempo prudente para decir: ¿es Dios quien nos estará hablando?
¿Acaso es el enemigo que envía este mensajero? ¿Es palabra que proviene de Dios? ¿Es engaño del enemigo? ¿Es otra persona la que me está hablando, pero no dirigida por Dios? ¿O soy yo mismo? Algunas veces yo, hermanos, he considerado, Señor, ¿serás tú quien ha puesto esto en mi corazón? Y yo casi he dado por hecho que es Dios quien ha puesto eso en mi corazón. Pero ¿sabe qué? Al pasar el tiempo me he dado cuenta que no fue Dios. Me he dado cuenta que fueron mis emociones. Me he dado cuenta que fui yo. Le doy un ejemplo. En alguna ocasión yo pensé que era Dios que me decía, sabes, en este trabajo que has realizado tal y tal y tal, yo te daré esto como parte de tu trabajo. Y yo consideré, creo que es Dios quien me está poniendo eso. Pasado el tiempo, meses, varios, muchos meses, un año después, por X circunstancias, me di cuenta que no era Dios que me estaba haciendo esa propuesta, que era yo mismo en mis emociones, que era yo mismo en mi interés personal, qué sé yo. Por eso usted y yo debemos discernir, ¿es el enemigo quien habla? ¿Son solo otros sin dirección de Dios? ¿O soy yo mismo? ¿Cuántas veces Dios me dijo esto y Dios no lo ha dicho? Discernir la voz de Dios, reconocer la voz de Dios. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Usted y yo debemos ejercitarnos al paso de tiempo, ayudados por la palabra de Dios y por la ayuda del Espíritu Santo, ejercitarnos para reconocer la voz de Dios sobre otras voces, porque hay miles de voces de diferente intensidad y con diferentes propuestas que nos están llegando en todo tiempo. Pero usted y yo debemos ser sabios, sensatos y prudentes y reconocer, esta es la voz de Dios que me está hablando. Ahí en medio de su circunstancia donde ahora usted se encuentra, en medio de su necesidad, discierna usted si es Dios quien le está hablando. ¿Cuántas veces intentamos una cosa y fracasamos? Intentamos otra vez y fracasamos. Y nosotros estamos empecinados en salir adelante con aquello. Mire, yo tuve, y mi esposa y yo, una experiencia muy reciente. Ya habíamos intentado 2 veces obtener un préstamo financiero en nuestra casa, no en la que vivimos, en la segunda casa que tenemos. Es nuestra casa de descanso. Dios nos la ha permitido tener, pero en un momento dado consideramos mi esposa y yo, oye, hemos intentado ya un par de veces, sin mentira ninguna, y ese préstamo para reducir nuestro pago no se ha podido dar, y a nosotros no nos conviene sostener dando ese pago alto que tenemos por esa propiedad, la cual solamente tenemos para descansar, para ir con nuestros hijos a estar en ese lugar. La habíamos arreglado preciosa, muy cómoda, algo que yo glorifico a Dios por ello. Hicimos un tercer intento y en esta ocasión ella y yo sentíamos que todo estaba ahora sí perfecto, que nada faltaría y que ese préstamo se iba a dar, pero rápido y de la mejor manera. Nuestro crédito excelente, todos los requisitos ahí estaban. De pronto nos llaman del banco y nos dicen, este ingreso que usted tiene de esta parte, de acuerdo a la póliza de nuestro banco, no funciona. Ese ingreso, aunque es legítimo, aunque es válido, no puede ser tomado en cuenta por nosotros. Esa mañana mi esposa, yo por mi lado y ella por el suyo, estábamos pensando lo mismo. Dijimos, Señor, este es el último intento que hacemos. ¿Acaso serás tú que nos estás hablando de que no tengamos más esa casa? Pues no peleamos, Señor. Mañana mismo la ponemos a la venta. Mas tan solo vamos a hacer un último intento. Mi esposa toma el teléfono y llama con un superior y le dice, Señor, se nos ha dicho que este ingreso no es válido para que califiquemos para este préstamo. Mi pregunta es, ¿por qué razón? Si este ingreso ha estado constante por 16 años. Esta persona analizó y dijo, realmente no tengo respuesta. Déjeme investigar.
2 horas más tarde suena el teléfono y dice, ¿sabe qué? Sí vamos a considerar ese ingreso. No sé por qué le dijimos que no, discúlpenos, lo vamos a considerar y si todo lo demás está bien, vamos a seguir adelante. Intentamos reconocer si era Dios quien nos hablaba. ¿Sabe qué sucedió? Muy pocos días después, todo ese negocio se llevó adelante y lo digo como un testimonio. Nos hicieron un préstamo al 3.2% fijo a 15 años. Significó, porque hay gente que pide y cuando Dios los bendice no habla. No, a mí me gusta hablar cuando Dios me bendice. Tan solo eso significó que nosotros nos quedáramos con nuestra casa, ahorrándonos la mitad del pago que estábamos dando y permanentemente, porque es un interés fijo. Eso significó $1,200 de ahorro mensual por el resto de nuestra vida. Pero pudimos darnos cuenta, Señor, si tú estás cerrando las puertas, no vamos a pelear. Pero si tú eres el que nos quiere tener ahí, abrirás las puertas. Tenemos que estar dispuestos y darnos tiempo para reconocer la voz de Dios. Ananías reconoció que era el Señor que le hablaba. Y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces, él oyó la voz de Dios, él reconoció la voz de Dios y tercer aspecto, él creyó la voz de Dios. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Dios le dio una orden. Él creyó que era la voz de Dios que le estaba dando la orden. Dice la Biblia, para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, usted y yo tenemos que oír la voz de Dios, discernir la voz de Dios y creer la voz de Dios. Creer que es Él el que nos está hablando. Creer también que en Dios hay garantía. Cuando es realmente, hermanos, Jesús el que nos está hablando, hay garantía en su palabra. Usted y yo podemos confiar plenamente en la voz de Dios y se nos recomienda desconfiar en la voz de los hombres. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no ejecutará. Hay una garantía para usted y para mí cuando creemos en Dios. Usted y yo debemos, cuando hemos discernido que es Dios el que habla, debemos creer en Dios y debemos creerle a Dios. Yo puedo creer en Dios, pero hay que creerle a lo que Dios dice. Hay que creer a las propuestas de Dios. Hay que creer a las órdenes de Dios. Entonces, oír la voz de Dios, reconocer la voz de Dios, creer la voz de Dios y finalmente tenemos que obedecer la voz de Dios. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo entonces Ananías? Después de oír la voz de Dios, después de reconocer la voz de Dios, creyó en la voz de Dios y obedeció. Para que usted y yo recibamos las bendiciones de Dios, tenemos no solamente que oír la voz de Dios, no solamente que reconocer la voz de Dios, no solamente creer la voz de Dios, sino que tenemos que obedecer la voz de Dios. A Pablo se le dio a través de Ananías instrucciones y Pablo creyó toda su vida que era el Señor que le había hablado. Reconoció que era Dios que le hablaba, creyó que era la voz de Dios que le hablaba a través de Ananías y toda su vida obedeció esta palabra. Que usted y yo también, amigo y hermano, podamos, como Ananías, desarrollar todo este proceso.
Que cuando usted diga Dios me habló, y usted puede decir fue Dios quien me habló, reconozco que es Dios y nadie más, y yo creo que es Dios quien me ha hablado en medio de esta circunstancia, así es que yo obedeceré la voz de Dios. Nos resta finalmente entonces obedecer, y esto, obedecer la voz de Dios, implica muchas veces actuar en lo que Dios nos ha dicho, acción, trabajo, pero muchas veces también significa no actuar. Dios no siempre nos dice sí a todo. Puede ser que la respuesta de Dios sea no. Por lo tanto, ante la obediencia puede ser que, y esto implique acción, pero puede ser que implique esperar, o puede ser que implique el no actuar. Y en medio de todo esto, usted y yo debemos estar conscientes de una cosa, que si usted y yo le obedecemos a Él, aún en medio de la circunstancia adversa y difícil por la que estaremos pasando, una cosa tenemos: la garantía de que Él está con nosotros si usted y yo obedecemos a su palabra, si usted y yo creemos a su voz. Aunque no comprendamos todas las cosas, podemos comprender una y estar seguros que Él camina con nosotros, que Él está con nosotros, que Él no nos deja solos. Y Dios habla hoy, Dios habló ayer. La Biblia nos dice que Él está a la puerta, que Él llama, que Él está tocando a nuestro corazón. Si ya somos salvos, Él sigue tocando para entregarnos alguna bendición. Dios, hermanos, mientras estemos en esta tierra, querrá hablar a cada uno de sus hijos todos los días. Y Él anhela que lo reconozcamos como sus ovejas. Él anhela que creamos a su palabra. Él anhela que obedezcamos a su palabra. Concluimos con esta adoración y yo me encontraré con usted en un próximo programa de Palabra, Poder y Vida. Hasta entonces, y que Dios le abunde en sus bendiciones. Te damos gloria.
cantaré, tú eres digna, gritaré, oh santo, santo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 9280 o a los teléfonos 323-567-7777.